tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113 para que podáis seguir mandando las preguntas, comentarios y mensajes sobre los programas que hacemos todos los días. Ya veis que hemos pasado de martes a domingos a todos los días. Suscribiros al canal si queréis ver alguno del contenido que hemos subido anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que lo agradecemos de verdad. Y bueno, dada esta información, vamos a presentar la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Alex Peralta, que es neurocoaching, escritor e investigador. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Gracias por la invitación. Un placer, de verdad. Tenemos también a Paloma Zavala, que es astróloga, lectora de registros acásicos, entre más cosas que harás favor de comentarnos a mitad del programa. Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Y tenemos a Karina Ramírez Carabajal, que es terapeuta de biografía humana y astróloga evolutivo, entre también más cosas que harás favor de comentarnos a mitad del programa. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes. Ya, muy contenta, así que muchas gracias por la invitación. Pues si os parece bien, vamos al tema, que es un tema muy interesante. Si pensamos que a través de él podemos crear una realidad alternativa, ¿no? Y estamos hablando de qué nos pasa cuando queremos conseguir las cosas, pero no nos alineamos. No Ujú. somos congruentes entre lo que decimos, pensamos, visualizamos y hacemos. Entonces vamos a hablar del tema de la congruencia. Pero para empezar a hablar de esto, vamos a ver si estamos más o menos de acuerdo en qué es la congruencia. Alex, ¿para ti qué es la congruencia? Para mí la congruencia es la alineación entre lo que pienso, hago y siento, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, desde mi punto de vista, claro. Ok. Paloma, para ti esto de la congruencia, ¿a qué te suena? ¿Cómo se come? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Alex y añadiría algo que he estado pensando y es que ese pensar, ese sentir y ese hacer esté como en la misma cantidad, ¿no? Que no haya más pensar que sentir o más sentir que hacer, sino que sea una coherencia entre las tres partes y al mismo nivel. Pues fíjate qué punto interesante, que cuando hemos tocado el tema de la congruencia otras veces no lo hemos sacado. Y es Mm, interesante. Es que matemáticamente es eso también, lo estuve investigando, entonces por eso me Una pensé cosa, esto. reflexionando un poco sobre lo que estás diciendo, si yo Mm, tengo que elegir entre qué tiene más poder, la palabra, por ejemplo, o el sentimiento, yo me quedo con el sentimiento. Habría mm, que ver, pero es interesante ese punto. Karina, ¿para ti qué es la congruencia? A ver, congruencia lo asocié inmediatamente a coherencia, ¿cierto? Y mm, también a concordancia. Son como tres palabras que me fueron resonando de manera muy intuitiva. Y concordancia siempre es pasar por por el corazón, ¿no? Y es ese punto medio que es el corazón, entre la mente y lo que somos con el cuerpo y la raíz anclados a la tierra. Entonces, coincido también con Paloma, ese punto intermedio que conecta el arriba con el abajo. mm, Entonces, entre decir, pensar y hacer, claro, hay una brecha amplia, amplia, que se ajusta quizás o se logra ecualizar cuando vamos resonando desde el mm, centro de nuestro corazón. Claro, y brecha más amplia cuando lo que pensamos, decimos, hacemos y visualizamos van en sentidos opuestos, ¿no? Que es algo ujú, curioso, porque si queremos conseguir una meta, algo, ¿no? Lo más normal es que nos enfoquemos en una dirección. Pero el ser ujú. humano creo que nos hemos vuelto un poco especialistas en hacer una cosa, decir otra, pensar otra, y al final es un poco complicado desde ahí. Alex, ¿tú piensas que el ser humano actual es congruente? ¿Y por qué sí o por qué no? Mira, siento que no somos congruentes hasta que nos hacemos conscientes. Pero también existe esto de la falsa conciencia también, porque queremos manifestar algo y fingimos una conciencia que no existe. Y claramente lo que hemos reflejado fuera es lo que tenemos internamente. Hay algo que hablo mucho que es sobre la Santísima Trinidad. Yo suelo tener la Biblia como parámetro, como guía, y aplicarla a lo que es neurociencia y metafísica también y leyes de atracción, ¿no? Y una de las cosas, yo siento que la congruencia tiene que ver con esto, cuerpo, mente y espíritu. Y si hablamos de esto, vendría a ser el cuerpo, la forma en la que actuamos, el pensamiento, lo que pensamos, vendría a ser la mente, y cómo lo expresamos, ¿no? A través de lo que sentimos internamente. Siento que no, que el ser humano no está siendo congruente en la actualidad. O sea, solamente cuando logramos la conciencia, no sé si se me entendió. Sí, Sí, yo creo que bastante, bastante bien, ¿no?
A ver, importante también lo que estás anotando, porque cuando hablamos de crear una realidad, de ser congruentes, no podemos engañar al universo. O sea, a los demás sí los podemos engañar, a nosotros mismos también, pero al universo no lo vamos a engañar. O sea, si no vibramos como tenemos que vibrar para conseguir lo que queremos, no va a llegar, ¿no? Es importante lo que estás anotando. Paloma, ¿somos en la actualidad congruentes a nivel general? ¿Y por qué sí o por qué no? Pues estoy de acuerdo con vosotros, estoy muy de acuerdo con Alex, me gusta mucho esto que señalas de la Trinidad. Yo creo que esa es la gran búsqueda en realidad. O sea, esa coherencia y ese estar en esa alineación es la gran búsqueda, es el gran viaje vital, ¿no? Probablemente nacemos con una coherencia mayor de lo que luego vamos adquiriendo, porque creo que ahí se van metiendo otras cosas, ¿no? En la educación, en cómo se vive en esta sociedad, ¿no? Que tampoco permite demasiado el que cada ser sea auténtico y pueda seguir del todo lo que piensa, lo que siente, ¿no? Estamos bajo parámetros. Entonces, creo que esa es la gran conquista. Ujú. Pues Y importante. efectivamente, como tú dices, solo materializamos lo que realmente es coherente, porque al universo no lo engañamos. Claro. Claro, que es uno de los problemas a la hora de crear nuestra realidad, ¿no? Porque Mm. tiene total que ver el hecho de lo que estamos generando con lo que estamos pensando, visualizando, diciendo y realizando. Karina, ¿tú piensas que el ser humano actual es congruente y por qué sí, por qué no? Claramente yo creo que estamos bien alejados de ese espacio. Pensaba en una frase que siempre le digo a mis hijos cuando me dicen, yo no creo en esto. Yo le digo, si al universo no le importa si tú crees o no, el universo tiene sus propias leyes, sus propias reglas, Mm. ¿cierto? Su propia coherencia, justamente. Y hoy día estamos desconectados de una parte que es vital, también me gustó mucho lo que decía Alex, porque esta parte del tres, ¿no? De ser cuerpo, mente y algo más, un alma, un espíritu, la trascendencia. Estamos tan desconectados de nuestra energía natural mamífera hoy día, ¿cierto? De este espacio que tiene que ver con habitar el cuerpo, con saber qué nos pasa, cómo sentimos hoy día. Estamos tan conectados en la mente, en el hacer, en el afuera, que es difícil tener ese lugar donde nos aquietamos, donde nos detenemos a mirar, a sentir qué nos pasa, a contemplar. Esos espacios que son muy femeninos, de cualidades femeninas, están muy fuera de nosotros hoy día, fuera del alcance. Entonces, desde ese lugar es muy difícil tener esa mirada coherente de quiénes somos, digamos. Es complicado, ¿no? Obviamente no podemos disociar ni separar los cuerpos que somos ni que tenemos, ¿no? Y es curioso y es muy irónico que estemos trabajando y nos concentremos tanto en el hacer cuando realmente donde conseguimos más cosas es desde el sentir. No es qué Mm. hacemos, quiénes somos mientras que lo hacemos, ¿no? Que eso se nos pierde. Obviamente yo creo que el ser humano está, como decís, muy lejos de la congruencia, pero es que es curioso porque no es tan complicado ni como concepto. Yo creo que llevarlo a la experiencia sí lo está haciendo, porque a la vista está que no se nos da bien, pero es enfocarse. Vamos a ver, ¿qué quieres? No sé, correr un maratón de 42 kilómetros, vale, tendrás que prepararte. O sea, no es tan difícil, ¿vale? Lo visualizo, me preparo físicamente, me preparo en la alimentación, hablo en positivo, creo, vibro que por lo menos lo voy a conseguir. No sé en cuánto tiempo, pero lo voy a conseguir. Y luego lo hago. Pero es muy curioso, Alex, que vamos siempre como peleándose con nosotros mismos. O sea, como si fuéramos diferentes personas a la hora de conseguir algo. Si tú, por ejemplo, quieres bajar de peso y me estás diciendo que quieres bajar de peso, pero al mismo tiempo no quieres salir de casa, no haces ejercicio, comes mal, es un poco complicado desde ahí lograr cosas, ¿no, Alex? Mira, esto creo que nosotros, a ver, la base principal es que nosotros necesitamos encajar, necesitamos integrarnos, inicialmente al núcleo familiar. Y a lo largo de la vida solemos atraer las mismas personas, en realidad, en relaciones, vínculos, ya sea hombre o mujer, ¿no? Y esto que mencionas, la falta de la congruencia, es también porque no nos animamos a tener decisiones diferentes a las de nuestra familia también, Mm. o a las de nuestros orígenes. Sentimos que traicionamos eso. Y acá viene esta disyuntiva del querer hacer y del poder hacer. O Mm. sea, y realmente el actuar. O sea, creo que son tres cosas diferentes. No, no sé si comparten esto las chicas también. Claro, es que una cosa es, obviamente, vivir haciendo lo que yo quiero, hacer lo que yo vibro, lo que yo soy, a estar con la presión social, familiar, ¿no? Mm. De hago lo que yo quiero, lo que yo siento, soy congruente conmigo mismo o lleno la expectativa de los demás, que es un tema también aparte complicado. Ahora bien, Paloma, ¿por qué piensas que Mm. es tan importante ser congruente?
Pues estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Alex. De hecho, ya lo había apuntado en la primera pregunta, ¿no? Creo que hay algo que tiene mucho que ver con una educación, ¿no? Que está muy basada en el premio y el castigo, en que el otro me apruebe. Entonces, ahí poco a poco vamos perdiendo esa escucha interna. Es algo que luego tenemos que ir volviéndonos a conectar con ella, ¿no? Y al final vivimos muy dependientes de lo que el exterior esté pidiéndonos, ¿no? Y eso nos hace no poder seguir ese instinto y por tanto, bueno, pues yo puedo pensar una cosa o sentir una cosa, pero enseguida la mente me va a engañar y me va a decir que eso no es lo mejor para mí y no lo voy a llevar a la acción, con lo cual dejo de no vivir en congruencia. Que obviamente lo que estás diciendo es así, pero ya los tiempos donde vamos a echar la culpa a la familia, la Mm, sociedad, la situación que obviamente no facilita el ser congruente, ya se están acabando. O sea, tenemos que estoy de ser acuerdo. coherentes, conscientes y entender que es mi responsabilidad y mi elección si soy congruente o no lo soy, Karina, ¿no? Porque si no, va a ser complicado que hagamos esos cambios. Totalmente. Sin embargo, me quedo con la primera pregunta que tú hiciste. O sea, dijiste algo del deseo, ¿cierto? Yo deseo hacer tal cosa, X cosa, un maratón, construir una pirámide, en fin, quiero hacer algo en particular. Creo que hoy día el tema de las lealtades familiares que se establecen también en esta primera parte de la vida son tan potentes, el sistema en general nos lleva a meternos en una cajita. Entonces, cuando somos adultos y llegamos a encontrarnos con ese deseo propio, no sabemos qué deseamos. Yo creo que hoy día hay mucha gente en ese lugar, especialmente los jóvenes, que desean, no saben qué desean. Entonces, es muy difícil si no sabemos qué deseamos de alguna manera tener una especie de propósito o una mirada o un para qué soy bueno, tener coherencia con uno mismo, porque esa coherencia tiene que ver con esa visión, con ese deseo que late desde que somos niños. Pero cuando somos niños nos dicen, bájate de ahí, no toques eso, no tomes lo otro. ¡Pum! Ese deseo se va apagando, Pues siento yo, sí. ¿no? Obviamente, si no sabemos qué buscamos, pues es difícil que lo encontremos. Eso está claro, ¿no? Y si cuando Ujú. lo sabemos tampoco somos congruentes, pues va a ser más complicado. Que a ver, que aquí cada quien que haga lo que quiera, no pasa nada. Si quieres ser incongruente, sélo, no es una parte del proceso. Pero si lo que quieres es conseguir cosas en tu vida y quieres hacerlo de la forma más efectiva posible, yo creo que ser congruente te puede ayudar. Ahora bien, Alex, porque a mí me han preguntado mucho en los talleres, ¿por qué es tan importante esto de ser congruente y cómo se relaciona con crear mi realidad? ¿Cuál crees que es la asociación entre ser congruente y la realidad que estás creando en tu vida, Alex? Siento que la realidad que, al menos hasta hacernos conscientes de esto, ¿no? La realidad que cargamos a lo largo de nuestra vida está condicionada. Muchas veces los deseos que tenemos esconden un deseo de aceptación y validación, más que tener una carrera, tener dinero, tener una relación perfecta o lo que fuere. Y no somos congruentes con esto. Yo siempre digo que el camino es un camino de regreso a nosotros, de conocernos. Y esta es la parte más difícil. No nos conocemos. Entonces, al no conocernos, no sabemos qué queremos. Pienso Ujú. esto. Ok, pues eso es tal cual. Ahora, Paloma, es sencillo verlo desde este punto de vista. Si yo estoy creando una realidad, ¿vale? Pero lo que estoy diciendo va en contra de lo que estoy pensando, claro, ¿cómo? ¿Desde dónde? Va a ser muy complicado. De ahí la importancia de que te enfoques, que te alinees Mm. en lo que quieres, piensas, dices y haces, y la asociación que tiene esto con la realidad que estás generando a tu vida, ¿no, Paloma? Totalmente. Yo creo que ahí está mucho el tema también de la atención, ¿no? De sé lo que quiero y pongo foco y atención y desde la atención creo, ¿no? Y al final creo que también la vida es sabia y cuando nos coloca en lugares donde no queremos estar o donde nos damos cuenta que no queremos estar y nos sentimos en conflicto, es la gran prueba de que no estamos en coherencia, ¿no? Y es esa forma que la vida tiene de que nos peguemos un golpe para decir, ok, este no es el camino y voy al siguiente, ¿no? Y ahí también hay mucho, yo creo, de la base del sufrimiento, que es cuando nos sentimos que tenemos las riendas de las cosas y no sabemos hacia dónde estamos yendo, ¿no? Pues eso es así, ¿no? De hecho, yo siempre lo comento. Estás con quien tienes que estar, donde tienes que estar en el momento que tienes que estar y es perfecto. Mm. Si algo está mal, no es la situación o la experiencia, ¿no? El que tiene que aprender es uno mismo, si no, mal vamos. Karina, ¿para ti qué tiene que ver la congruencia con la creación de nuestra realidad?
mucho, totalmente. Digamos, es un camino como yo creo que coincidimos todos en ese espacio, que siempre es propio, siempre es desde mirar desde adentro, el autoconocimiento, la autocorrección, ¿cierto? En la medida que nos vamos acercando a ese ser que hay dentro, que habitamos, tenemos conciencia de cómo lo habitamos, de qué hay aparte del relato familiar que es potentísimo y deja un registro gigante, y mientras no logremos traspasar ese bosque, es bien difícil, pero cuando ya llegamos a ese lugar o empezamos a atisbar ese lugar, desde ahí se empieza a dar una sincronía bien natural también, que tiene que ver con este espacio de lo que siento y también lo pienso y lo intenciono en mi forma de mirar, en lo que decido, en lo que voy, donde voy poniendo la atención. La atención y el sentimiento son lo que finalmente nos llevan a un lugar, pero antes de eso hay que hacer un recorrido por ese pantano o ese bosque oscuro, ¿cierto? Tenemos que... Un recorrido no de muchos años, de muchas vidas, ¿no? Por eso estamos aprendiendo y estamos experimentando. Eh, Total. claro, obviamente el hecho de ser congruente te va a facilitar mucho el conseguir las cosas. No es que no las puedas conseguir de otra manera. O sea, tú puedes ser incongruente, yo conozco gente incongruente que logra cosas. Sí, pero las estás consiguiendo de forma consciente o como resultado de otros factores ajenos a ti, que son cosas diferentes, ¿no? ¿Soy feliz porque lo elijo o soy feliz porque en este momento todo me funciona como quiero? Hay mucha diferencia. De las dos formas puedes ser feliz. Pues con la congruencia pasa lo mismo. Puedes conseguir cosas y ser congruente, pero la forma mejor para que las consigas, la más rápida, la más consciente, es que te alinees en todo, ¿no? ¿Alex? ¿Suena con sentido esto o se me está yendo la cabeza? Pienso en esto de como es arriba es abajo, ¿no? Como en el cielo en la tierra. Si solamente está en el pensamiento, pasa a ser un deseo, un anhelo. Si no baja el cuerpo, no empiezo a actuar. Y tiene que ver con esto al inicio, ¿no? Como empiezo a actuar, empiezo a sentirlo, como empiezo a vivirlo. Ahí dejo de necesitarlo porque ya lo transito. Para mi entender, el presente solamente lo puedo vivir a través del cuerpo, a través de los sentidos. No puedo vivirlo con la mente, con mi Ujú. cerebro. Tiene que ver con esto. Sí, el cerebro, el proceso mental es maravilloso, nos ha servido, nos sirve mucho, pero si queremos pasar al siguiente nivel hay que empezar a sentir más y a pensar menos, ¿no? Que es donde estamos un poco anclados. Paloma, para que la gente nos siga, vamos a efectos prácticos. Si yo estoy buscando pareja, si estoy loco por tener pareja, pero no salgo de casa, no me relaciono, y además soy antipático con la gente que conozco, ay, pues va a ser complicado, ¿no? Es simple, es sencillo. O sea, ayuda al universo a darte lo que tú estás pidiendo, ¿no, Paloma? Totalmente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En el fondo está ahí la sencillez, ¿no? Lo que pasa es que ahí habría que ver por qué quiero tener pareja y me quedo encerrado, ¿no? Y ahí vamos a que en el fondo, como tú muy bien decías, Santiago, está la responsabilidad del trabajo interior, ¿no? O sea, si, ¿no? Si quiero tener pareja, primero me tengo que llenar yo de mí mismo, casarme conmigo mismo, encontrarme, ¿no? Y de ahí ya veremos, pero creo que el punto está ahí, ¿no? En ver cuando yo quiero algo y no lo hago, ¿qué pasa? ¿Por qué? Claro, es que tenemos que ser un poquito coherentes y decir, vale, lo que no puedo hacer, Karina, es ir por la vida quejándome todo el tiempo de cosas que yo mismo puedo cambiar. ¿Qué es lo que hacemos, no? Ah, vamos a ver, ¿no te gusta esto? Cámbialo. Pero desde la incongruencia es muy difícil que lo consigas, ¿no, Karina? Totalmente, y ahí hay un lugar desde donde cada uno de los seres humanos nos tenemos que hacer responsables. Y yo creo que eso falta también hoy día por la vida que llevamos, por el sistema en el cual estamos todos insertos, queramos o no, vivamos en una parcela, arriba de un cerro, o estemos en plena ciudad. Hoy día hay una incoherencia en general en el mundo, desde lo que necesitamos como naturaleza humana, que es refugio, cuidado, cariño, cuerpo físico, todos los seres humanos necesitamos eso. Y hoy día están la gente viviendo sola en sus departamentos, con suerte tiene una planta, con suerte tiene una mascota o un animal, y no queremos criar, no queremos cuidar, no queremos alimentarnos desde la raíz, que eso es lo que somos como seres humanos. Entonces, Mm. sí, es difícil, pero hay que hacerse cargo. Yo creo que a todos en algún momento, por lo menos los que escuchamos estos espacios, procuramos hacernos responsables y tomar conciencia y lograr ese espacio de coherencia entre lo que, o acotar esos espacios, ¿no? Entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos y lo Pero que no porque sentimos.
lo digamos. O sea, no, o sea, porque es, yo creo que la forma más inteligente a nivel emocional de conseguir algo. Haz lo que quieras. Estas personas que nos están escuchando, haz lo que queráis, que todo es perfecto, ¿no? Porque aquí lo correcto y lo incorrecto ya hemos visto muchas veces que no existe, son percepciones limitadas de nuestra propia mente. Pero por lo menos date cuenta que lo que estás creando es tuyo. Nada más. ¿Quieres seguir creando esa realidad? Sigue. Yo te apoyo. Pero date cuenta que es tu creación. ¿No te gusta? ¿No vibras con esa versión tuya? Cámbiala. Porque si Ahí seguimos en el juego de víctimas, dime, Karina. ahí viene este espacio de decisión, ¿no? De decisión responsable en función de lo que somos cada ser humano. Sí. Claro, solamente es la invitación a eso, a que reflexionemos y nos demos cuenta del poder tan grande que tenemos creador. Porque estamos creando siempre, ¿no? Hay gente que los ve y me dice, Santi, es que yo no sé crear. No, no, perdona, tú creas todo el tiempo, como todos los demás. Lo único es que estás creando desde la parte inconsciente. Así nos va. La invitación es empieza a crear desde la parte más consciente y verás los cambios. Pero bueno, si no sabemos hacerlo solo, para eso están los terapeutas o la gente que nos dedicamos a esto. Que hablando de esto, Alex, ¿por qué no te presentas, nos comentas un poquito lo que haces y cómo nos acompañas? Bueno, les cuento un poquito lo que hago. Yo soy coach especializado en neurociencia, estoy por recibirme de psicólogo próximamente. Genero entrenamientos de reprogramación mental, bueno, tengo varios grupos y trabajo con sesiones también. Me enfoco, mi tema preferido, como ya saben, es el dinero, porque eso fue lo que, de la manera en la cual transformé mi vida, pero también me dedico con el tema de relación de pareja. Algo importante que dijiste, que me gustaría remarcarlo también, hay un ejercicio que yo hago, que les hago hacer a las personas, es pongámonos del lado de nosotros ser nuestros propios novios y a ver si nos aceptamos o nos cambiaríamos. En mi caso, era una persona horrenda y tuve que cambiar un montón de cosas para poder tener una relación sana como hoy tengo. Gracias por el espacio nuevamente. Un placer, Alex. Una cosa, ¿trabajas más online, presencial, grupal, individual? ¿Cómo te gusta trabajar? Trabajo de manera online, trabajo con personas de todo el mundo. Está próximo a salir mi libro que es El placer de amar. Perdón, La ley del placer con S, porque es citar, crear un nuevo ser a través de el gozo y la gloria. Y próximamente sale Millionaires también, el código de la riqueza. Así Ok. que creo varios formatos. ¿Redes sociales y forma de contacto? Sí, en todas soy Alex Peralta Diz, tanto en TikTok, YouTube e Instagram. Ok. Me gustó el ejercicio de hazte novio tuyo propio, porque sería genial. Sí. Yo creo que terminaríamos con nosotros mismos en cuestión de días. O sea, ya nos gustaríamos. Eso sería maravilloso. Pues invitamos a Alex, a quien le guste lo que haces, que te contacte, ¿vale? Muchísimas gracias. Paloma, ¿vamos contigo? Sí, fenomenal. Bueno, yo vengo del mundo de las artes escénicas, del mundo del teatro, y eso fue lo que me llevó al desarrollo personal, en realidad. Porque para salir al escenario, pues hay que conocer el cuerpo, las emociones, el espíritu. Entonces, bueno, pues me llevó a acompañar personas y de ahí salté a la astrología. Entonces, actualmente lo que hago son sesiones individuales, grupales, talleres de astrología, hago consultas online y también presenciales en Madrid y también soy lectora de registros akáshicos y a veces combino esos lenguajes y otras veces no. Y también sigo acompañando desde las artes escénicas pues procesos individuales y colectivos que tienen que ver con el trabajo de la voz y del cuerpo para conocerse mejor, un poco con el foco siempre en todo, tanto en registros como en astrología, como en teatro, de que cada ser conecte con su yo más auténtico y con su propio brillo, con la idea de que todos somos artistas y podemos crear nuestra propia vida. Y entre todas las herramientas que tienes, Paloma, Mm. ¿cuál te gusta más, por ejemplo, entre astrología o registros akáshicos? Porque, claro, son Es muy diferentes. diferente y creo que cada una es para un tipo de persona, ¿no? Porque digamos que al final el fin es el mismo, ¿no? Es conectar con ese ser desde su lado más auténtico, como digo, igual que desde el teatro. Lo que pasa es que la astrología tiene cierta brújula, ¿no? Tienes la carta astral de la persona y al final es un lenguaje, Karina, tú también, que aprendes a interpretar. El registro akáshico ya es ir, como yo digo, sin mapas, ¿no? Es entregarse a la fe absoluta de canalizar, que siempre es alucinante, ¿no? Yo creo que al final es
más poderosa de todas, ¿no? Pero fijaos que estaba pensando yo en esto que hablábamos de cuerpo, mente y emoción y de esta trinidad y estas tres partes, creo que mis tres técnicas y lenguajes serían así, ¿no? El teatro estaría conectado con el cuerpo, la astrología sería ¿no? el corazón y el sentimiento y el registro akáshico estaría con el plano mental y espiritual. Ok, pues suena muy importante y muy necesario. E invitamos a la gente que vibre con algo de lo que haces, Mm. Paloma, pues obviamente que se ponga en contacto contigo, ¿vale? Gracias. A ti. Karina, vamos contigo, cuéntanos. A ver, yo vengo desde también un área comunicaciones, diseño floral, trabajé muchos años en eso, por temas de mi propia maternidad. Fui necesitando herramientas, fui entrando en los temas de autoconocimiento, espiritualidad, tuve una experiencia muy marcadora, a raíz de eso me puse a estudiar, a hacer muchas cosas y entré en la astrología, por ahí partí, con lenguaje símbolo y después me formé como biógrafa humana en Argentina, de hecho, la escuela de la señora Ujú. Gutmann. Y, y nada, hoy día me dedico sobre todo a acompañar a personas, mujeres y hombres, a reescribir su relato biográfico, a recontar su historia, a resignificar la historia que somos mucho más de lo que nos pasó cuando fuimos niños, a encontrar esa hebra, esa chispa divina que todos traemos. El mapa de ruta para mí es la carta astral del consultante. Entonces, a través de la carta vamos viendo su sistema emocional, a través de la luna, lo que quedó registrado desde la madre, desde el linaje femenino. Y otra, hago talleres, parto justo el 6 de febrero con un taller y que se llama Astrología para Maternarse. Qué bueno. Y hago también trabajo en línea y sesiones en mi presenciales. Eso más o menos. Bueno, y otro espacio así cortito es que a mí me convoca mucho la parte espiritual desde el espacio femenino de Dios o el aspecto femenino de Dios, que es la diosa. Así que Ok. también Una pregunta, me dedico. Karina, porque a veces hablamos de nuestras terapias como si la gente las conociera. Cuando hablamos de biología Mm. humana, por ejemplo, ¿lo podrías explicar en un minuto? A ver, voy a intentarlo. Es revisar tu historia familiar infantil, en la historia que vivió esa niña o ese niño que fuiste. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó de verdad? No solo lo que la madre narró, ¿por qué? Porque en el consciente nos queda solo el registro de lo que la madre dijo. La madre dijo que yo era una niña súper empeñosa, súper rápida para aprender, locuaz, o la madre dijo que eras muy tímida, o que eras flojo, o que eras, en fin, todas esas cosas nos van creando un personaje que nosotros después vamos, nos movemos mucho en ese espacio, con esos automáticos que tuvimos que activar para sobrevivir a nuestra infancia. Entonces, volver a revisar la infancia, volver a lo que hay en esencia de esa persona, no solo lo que fue nombrado por la madre o por el registro familiar, sino que lo que quedó ahí olvidado y que hay que ir a buscar, a rescatar. Eso. Pues creo que lo has hecho bastante bien, Karina, para un minuto. Y invitamos, obviamente, ¿has dado redes sociales donde quieres que te contacte? Em, Puede ser a través de Instagram, la Mater, lamater.krc y K. Ramírez Carvajal, que es también mi Instagram, pero por Instagram me ubican perfecto. De acuerdo, pues invitamos, por supuesto, a quien quiera que lo acompañes, que le ayudes, Karina, a que te contacte, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Así que, Alex, Ujú. hermano, un placer que hayas estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias a las chicas también por la compañía. Un gusto. Paloma Zavala, gracias por compartir parte de tus experiencias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido súper rico y he aprendido un montón. Y Karina Ramírez, un gusto Lo que hayas estado. mismo, Ojalá que haya más. lo mismo que todo. Fue súper agradable, fue muy Ujú. bonito, muy lindo grupo, así que muchas gracias por la Ujú. invitación, Santiago. Me alegro que sea así porque lo disfrutamos más. Y a los que nos estés escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que tú sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Muchas gracias.